Yo jamás en mi vida pensé de tener un hotel. Nunca me interesaba hacer dinero, lo que me interesaba era crear cosas especiales. Como iba creciendo y mi reputación va creciendo como alguien que trae música a Los Ángeles, porque traía mucha música de afuera. Eduardo Castillo es la definición de lo que sucede cuando actúas con el corazón y te atreves a perseguir tus pasiones. Hoy día es DJ internacional, músico y dueño de múltiples hoteles alrededor del mundo. Para ir a un evento tenías que mandarnos un email diciéndonos, explicando por qué, why would you trust us with your time. Y se atrevió desde temprana edad a perseguir su pasión. Y esto lo llevó a vivir en Miami, Nueva York, Los Ángeles y eventualmente Tulum, donde por cosas de la vida termina abriendo su primer hotel sin estarlo realmente buscando. El hotel hoy día es el hotel que construimos en 4 meses. Eso es inaudito, eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, si quieres aprender a desarrollar tus ideas, crear experiencias que generen un impacto en las personas y refrescar la idea de perseguir tu verdadero potencial, este capítulo es para ti. Muchas gracias a todos por acompañarnos en otro episodio más de Academia Crecimiento Personal. Antes de continuar, te quiero pedir un gran favor. Junto a un equipo nos dimos cuenta que alrededor del 75% de personas que ven el show todavía no se han suscrito a YouTube ni a Spotify. Te quiero pedir un gran favor, si estás escuchando esto, que te suscribas en los diferentes canales, déjanos 5 estrellas, porque entre más personas podamos llevar este mensaje, cada vez podemos seguir trayendo mejores y mejores invitados y contando mejores historias. Así que con eso dicho, vamos directo al episodio. Eduardo, hermano, muchas gracias por estar por acá, por compartir este espacio con nosotros. Y para arrancar esta conversación tengo una primera pregunta, que es la siguiente. ¿Cuándo, si podemos tirar el tiempo hacia atrás, cuándo llega la música a tu vida? Hay como varias etapas que me llegaron la música a mi vida, y en la manera en que la percibía y la digería y la aceptaba. Mi mamá siempre fue fiestera y le encantaba, muy anfitriona, le encantaba siempre hacer eventos en la casa y gatherings y cosas así, súper lindo. Y siempre había música. Y ella siempre obviamente siempre tenía curiosidad con la música y quería comprar cassettes. En esa época eran discos, vinilos. Uh-huh. Y ella me dejaba en tiendas de música y me recogía a las 3 horas para pagar, ¿no? Entonces, de niñito, pequeño. Estos son memorias que estás tirando para atrás. Sí, no, niño. O sea, a veces me quedo loco cuando saco cálculos y saco números y digo, wow, o sea, tenía 8 años, 9 años y me dejaba una tienda era en Miami específicamente. Una tienda que se llamaba Specs Music en esa época. Y llegabas y era como el Virgin Record Store, pero era Specs y era muy específico, creo que nada más en la Florida. Y me dejaba y me decía, vengo en 2 horas o algo así, no habían celulares. Claro, y esto es así como, para poner en contexto a la gente, esto es como aquellos viernes míticos donde tú ibas a Blockbuster y estaban todas las opciones así en físico y tú podías, exacto, o sea, así tal cual, tienda de música. Habían estaciones de listening stations, ¿no? Y nada, bueno, para mí eso era increíble. Y también grababa, yo tenía radio, siempre le pedía radio a mi mamá. Y mi mamá, como siempre escuchaba música a ella, yo como que veía cómo funcionaban los radios desde muy temprana edad. Entonces tenía radios de esos portátiles. My first Sony era una cosita así roja y amarilla. Y grababa de la radio las canciones que me gustaban siempre. O sea, escuchaba los disc jockeys y Phil Collins y Susu Studio. Bien ochentero, ¿no? Y grababa estos mixtapes de la música que me encantaba a mí de la radio. Pero toda la vida sí, y bailando, y me crié entre Caracas y Miami, donde el merengue 440 era como que, o sea, Juan Luis Guerra era el dios de la época, Rubén Blades, obviamente. Entonces, como que siempre me crié en la salsa, el merengue, y la música que llegaba a Venezuela era como el pop, ¿no? O sea, no llegaban cosas underground, nada. O sea, llegaba, me crié con YouTube, me crié con Bob Marley, pero era muy universal. O sea, ibas y en cualquier sitio en Venezuela es muy musical. Sí, eso es totalmente Panamá, cierto. O sea, es súper musical y caribeño. Entonces, donde vayas, escuchas cumbia, merengue, salsa. Te montas en un carrito por puesto, te montas en un taxi. O sea, siempre hay música. Entonces, y te hago esta pregunta porque luego sigue una próxima pregunta que está amarrado con esto, pero quería entender como cuál había sido ese primer espacio donde tú piensas que entras en contacto con la música, y es tu mamá
hosteando eventos y tú siempre estando ahí de pequeño y esta Sí. oportunidad que te daban de ir como a seleccionar o a elegir qué música querías escuchar y demás, Sí. ¿verdad? Entonces, desde pequeño la música está ahí y llega desde el núcleo, ¿verdad? Desde tu familia por el tipo de relación Y que M- había y o M- ambiente que había. Y MTV. Y MTV, claro Porque que... MTV era video, música en visuales. Ajá. Eran como que unas peliculitas de música y yo, o sea, pegado a la televisión viendo Ok, MTV. y MTV. Entonces, de ahí viene una próxima pregunta que es interesante porque una cosa es que en tu familia hayas crecido alrededor de la música, que creo que podríamos decir que en muchos hogares pasa eso. O sea, la música, hay familias que tal vez sí, otras que no, donde la música forma como parte de todos los eventos. Pero de ahí a que tú elijas querer seguir rodeado de música y tal vez perseguir la pasión de la música, que es la carrera que has construido, hay un paso o varios pasos entre esto y esto, ¿verdad? Cuéntame un poquito cómo comienzas tú de ese gusto a transicionar hacia tú ya involucrarte a hacer cosas, ¿sabes? Como hands-on con la música. Yo escogí una carrera en música porque no me veía las típicas carreras de nosotros, ¿no? Abogado, Ajá. derecho, Ingeniero, tal vez. ingeniero, médico. No me veía jamás en esas carreras, Ok. ¿no? Y veía a mis amigos que lo hacían porque era lo que tenían que hacer, o sea, era como que lo normal. Y nunca me vi en ese mundo, pero a mí me pasaron cosas en mi vida bastante impactantes, hasta trágicas, donde a los 15 años como que murió mi papá de un accidente de tránsito Ok. y me cambió la vida por completo, ¿no? Y fue un momento que nos cambió todo, la economía familiar. I had to survive. We all had to survive. Teníamos todo que sobrevivir, como que sálvense quien pueda en ese transcurso de 2, 3 años después de la muerte de mi papá. Claro, próximo ahí al suceso, lo que viene ahí hacia adelante es ese... Exacto. Y entonces cuando me gradué, cuando me voy a graduar de la secundaria, tengo que decidir una carrera. Ujú. Ya yo, todas las actuaciones estaban en el colegio, siempre estaba en el escenario, siempre haciendo Ok. algo, actuando, Ok. cantando, porque lo amaba, o sea, era lo máximo. Y el colegio era muy musical. Y tenía un profesor de música que como que me vio algo y me quiso mucho, especialmente con la tragedia que tuvimos, me agarró como un hijo. Ok. No me preparó porque nunca quiso como que imponerme algo, pero sí me dijo, tienes una posibilidad de ser americano. Y la idea de becas jamás me hubiese pasado por la mente a mí, ¿no? Ujú. O sea, como estudié en un colegio americano en Caracas, había guidance counselor, o sea, había gente que tenía como que las herramientas como para guiarme un poco. Y yo Claro. necesitaba muchísimas ayudas. Y también guiarte hacia esta posibilidad que, como tú dices, no era la más común, de que se pueden perseguir cosas en el área alrededor del arte, Total. que es claramente lo que eran tus intereses, digamos, por lo que me estás contando. Exactamente. Entonces, al momento de tener que decidir una carrera, mi profesor me dijo, vamos a grabarte, te voy a entrenar, vamos a grabar 3 canciones en un cassette Ok. y vamos a mandarle ese cassette a varias universidades en los Estados Unidos. ¿Ya tocabas también instrumentos para esta altura? Tocaba piano. Tocabas piano. Yo agarré el piano muy tarde. Yo agarré el piano como como 15, 16 años, que me sentaba en un practice room, en un cuartico con un piano que había en el colegio y me pasaba horas y horas y horas y horas. O sea, terminaba Ok. el colegio a las 3 de la tarde y yo a las 8 de la noche cuando mi profesor estaba cerrando el colegio, Estabas tú ahí. me tocaba la puerta y me decía, pero ella era como que era aprendiéndome todas las canciones de Bob Marley, todas las canciones de Michael Jackson. Era todo por Ok. oír y por divertirme, ¿no? Y como por conocer, me enamoré del instrumento. Pero mandamos esos cassettes a varias universidades y me dieron beca. Qué Y ahí- locura. Sí, y ahí fue donde dije, wow, o sea, ya fue tan obvio en ese momento de que y también hubo un momento muy clave por lo que pasó con mi papá. Entendí en esos 2 años, 15, 16, 17 años, entendí mucho de que la vida era muy corta, o sea, en un momento se nos va. Claro, efímera, sí. Así mismo, y lo viví en carne y hueso y dije, es imposible que yo haga algo que esté fuera de mi valor, de lo que me nace y lo que me hace feliz. Increíble. Y cuando mandamos los cassettes y me regresó una beca, dije, wow, o sea, I have something, ¿no? O sea, es como que hubo una validación ahí de la posibilidad de un talento. Ujú. Y bueno, Que es interesante porque están poniendo como las bases de esta historia, que creo que va a ayudar mucho a entender lo que ha venido más adelante en tu vida.
tú agarras y tienes una pasión que tal vez no muchas personas les pase, que sientan esa pasión a los 15, 16, 17 años por algo, pero tú la encuentras. Pero una cosa también es tener esa pasión, perseguirla, desarrollarla. Esto que tú estás diciendo, que te quedabas horas jugando con el piano, explorando, divirtiéndote, aprendiendo tanto las canciones que te gustaban, pero el mismo instrumento per se, a que, como tú bien dices, te validen, ¿verdad? Una universidad. Eso también tuvo que haber sido en ese momento como una realización de: hay una posibilidad de que la música, en este caso, que es lo que tú estabas haciendo, te consiga cosas. Sí. Porque creo que, y inclusive más para tal vez cuando tú estabas en ese momento de tomar esa decisión, era mucho más complicado argumentar o decir, no, yo voy a estudiar música. En aquel entonces, de lo que podría ser, que todavía sigue siendo una decisión difícil, creo que en muchos hogares, cuando alguien te dice, yo quiero ir a Estados Unidos. Lo digo porque uno de mis mejores amigos, que tiene una banda aquí en Panamá, una de las mejores bandas del país, cuando le tocó, se quería ir a estudiar música y también fue como esto mucha de resistencia. de se puede o no se puede. Mi mamá es muy buena amiga de su mamá, lo conversaron y eventualmente se fue a Berkeley. Gran músico él. Pero en ese momento, cuando te aceptas, es lo que tú dices, sí se puede. Y eso abre un mundo de posibilidades, ¿no? Total. Y de ahí arranca. Entonces, si terminas esa experiencia en Estados Unidos, terminas tu carrera y todo, y luego, ¿qué pasa después de ahí? Sí, terminé mi carrera en Miami, eventualmente. O sea, llegué a Montgomery, Alabama, los primeros 2 años de la universidad, que fue un shock de cultural, Caracas. claro. Una cosa de Caracas a Montgomery, Alabama, pero ahí descubrí el Civil Rights Movement. Yo le tenía mucha admiración a Martin Luther King Jr. y ahí lo viví. O sea, viví su contexto, viví su ecosistema, viví algo muy diferente a lo que me esperaba. Yo me esperaba quizás un poco de racismo, un poco de poca aceptación a un latino. Ajá. Y más bien lo que sentí fue curiosidad, gente súper atenta, súper amable, súper inclusiva. Me llevó una experiencia muy linda, pero Montgomery, Alabama se me hizo muy chiquito y me regresé a Miami a seguir estudiando. Terminé 2 años después en la universidad, no en la Universidad de Miami, en Miami. Ajá. Y me fui a Nueva York a ejercer una carrera accidentalmente. Mientras estaba estudiando becado, necesitaba ganarme la vida. Claro. Y como estudiante internacional no podía trabajar legalmente. Entonces tenía que rebuscarme a ver cómo hacía. Camellar, como decimos acá. Sí, Tenías que ver. Sí, hustle, ¿no? Y había un restaurante cerca de mi universidad, italiano. Y la gente, yo comía ahí de vez en cuando y veía que había meseros que le cantaban feliz cumpleaños en italiano a las mesas. Y yo le llegué al gerente un día y le dije, oye, yo soy cantante y me encantaría cantarle a las mesas para ver si me podía, under the table me podían dar un poco de cash, ¿no? Eso fue una experiencia increíble y nunca me voy a olvidar, porque entonces él como que me quedó así como, pero tú tienes experiencia en el restaurante. Yo jamás he tocado una mesa, o sea, ¿cómo? Sé comer, claro, pero nunca he trabajado en un restaurante. Y me dijo, bueno, se necesita experiencia. Le dije, bueno, pero yo lo que quiero es cantar, porque estoy viendo que necesitas ayuda con o sea, los meseros no lo están haciendo porque lo tienen que hacer, ¿no? Me dijo, bueno, sígueme, y me lleva a la cocina. Como a las 8:30 de la noche, un sábado en la noche, o sea, caos a full, total, claro, a por full supuesto. la cocina, agarra una olla y bla, 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 un escándalo. Le dice a todo el mundo, por favor, denme 10 segundos de su tiempo, ya. Se calla la cocina, el chef me mira así como, ¿quién es este pelado? Lo voy a matar, ¿no? Y me dice, canta. No te creo. Sí. No te creo. Y bueno, canté una arieta ahí italiana, aplausos. Tienes trabajo. Terminé después empecé o sea, llegaba a las mesas a cantar y las mesas estaban desordenadas y limpiaba la mesa, o sea, era como mi stage, ¿no? Era mi escenario y no podía permitir que estuviese un plato de boloñese medio terminado y, o sea, un desastre la mesa y la limpiaba. Entonces el gerente, Tony, nunca me voy a olvidar, una belleza, Tony, se dio cuenta de que tenía como que le tenía atención al detalle y también como que me gustaba host. Me enseñó todo terminé siendo gerente, después pasé a gerente. No te creo. Sí, o sea, después terminé siendo gerente en varios restaurantes y ahí una carrera accidental de hospitality, de servicio, nació de ahí. Me voy a Nueva York a ejercer la carrera de música y me sigue mi carrera bueno, me sigue no, tengo que seguir trabajando. Ajá. Y cuando llego a Nueva York,
se me abren las puertas de hospitality también y sigo creciendo ahí súper lindo en esa industria que es preciosa y que me encanta hospitality, o sea, siempre me gustó por mi mamá ser anfitriona. Claro, o sea, qué interesante que ambas cosas están conectadas, porque Sí. casualmente esa fue la palabra. Dijiste que a tu mamá le gustaba hostear, o sea, Sí, recibir a sí, personas, atenderles. Qué interesante. Entonces, mira cómo son las cosas coincidencialmente. Conoces a Tony, quedas en este restaurante que entras. Y también creo que aquí hay un primer como momento bien interesante que muchas veces, tal vez tú o los quienes están escuchando podrían pensar como que nunca se me hubiera ocurrido ir a decir, yo estoy aquí porque yo quiero cantar, porque yo vi que estaban Sí. cantando. O sea, es también esa idea de go for it, o sea, como ir y tocar la puerta, ¿no? Estar ahí tocando la puerta. Y necesidad. Claro, Necesidad. pero la necesidad te puede haber llevado a... Pienso que pensaste fuera de The la box. caja. Pudiste haber buscado otra cosa, pero dijiste, hay gente cantando, lo relacionaste Sí. y fuiste y tocaste la puerta, ¿no? Sí. Y eso te marca tanto así que años más tarde sigues trabajando en hospitality y viene de ese momento singular, ¿no? Que Total. O sea, los dos mundos han seguido así. A veces he dicho, no more hospitality, foco en la música porque eso es lo mío. Y el hospitality siempre como que me viene y como que me masajea los hombros, me dice, hey, I'm still here. Y entonces con ese masajeo digo, wow, it feels good. claro. I actually love hospitality. So, como poco Siempre a han poco- estado presentes y se han Sí. complementado. Sí. Ahora, quiero para seguir armando esta historia, te vas a Nueva York. Mm, Cuando dices que te fuiste a Nueva York porque querías perseguir, ¿verdad? Ya habías terminado tus estudios y quieres perseguir la música en Nueva York, que claramente Nueva York, Los Ángeles son los stages que podrías pensar. Si tuvieras que contarnos por qué sientes que fue a Nueva York, qué había allá en Nueva York, ¿había ya algo en firme o te fuiste a experimentar, a probar? No. ¿Cómo estás en ese momento de tu vida cuando te vas para allá? Bueno, todo el mundo sabe que Nueva York es la meca de ópera, de Broadway, o sea, eso es una ciudad importantísima, ¿no? Pero no fue así. Yo estaba en uno de los restaurantes que trabajé, ya llegué a un nivel high-end de top hospitality, Ok. y estaba gerente, y entró yo de lejos veo en el hostess stand donde están entrando los huéspedes, los guests, veo que hay una señora preciosa con su hija preciosa y los estoy viendo y de verdad que me llamó la atención madre e hija, ¿no? O sea, beautiful. Ok. Y el restaurante estaba top, o sea, no podías moverte y very hot restaurant en Miami, Ok. en Miami Beach en esa época, Ok, al ok. final de los 90. Y fui y le llegué a la señora y le dije, ¿cómo les va? O sea, la veo un poco angustiada, ¿cómo te puedo ayudar? Y me dice, tengo una hora esperando casi una reservación, que no me respetaron, muy educada, me dijo, o sea, es inaceptable de que estamos visitando en Nueva York, y me dice, y le digo, ¿te importa sentarte en la barra? Le digo yo, me dice, no, para nada, ya, lo que quiero es comer, tengo hambre. Le monto un espacio en la barra, en la esquina de la barra, todo precioso, le pongo velas, o sea, una experiencia le hago en la barra para que coma en la barra y la siento. Y pasaron una de las noches más increíbles que pudieron tener en Miami, me dice ella, ¿no? Ajá. Y saliendo me da su tarjeta y me dice, cuando vengas, si algún día te quieres ir a Nueva York, yo tengo 8 restaurantes, te dejo escoger el que quieras. ¿Serio? Así mismo, me dio su tarjeta. A las 3 semanas ya yo estaba ya empacado con un U-Haul truck, listo No te para puedo irme. porque creer. ¿Cómo me pierdo esa oportunidad? Obviamente Claro. hice un poquito de studying de sus restaurantes. Unos restaurantes como French Bistros en Nueva York, super successful. Y dije, no, o sea, esta es mi apertura a Nueva York. Claro. Y me voy a Nueva York, llego, estoy una semana en Nueva York, llego a la casa de un amigo y como que me estoy instalando en Nueva York y la llamo. Me dice, vente, de una. Voy a un restaurante de ella en Soho espectacular, French Bistro espectacular, y le digo, this is a beautiful place. Is this donde vas a querer que te ayude? Y me dice, aquí no, abajo. Y bajamos y había como un wine cellar, una bóveda de vinos, como con miles y miles de vinos, el suministro para todos los restaurantes. Y dice, quiero mover la bóveda de aquí, llevarla a otro lado, pero queda este espacio. Y es precioso, un espacio con arch ceilings, como así, como Claro, bajo, estilo below. bóvedas hacia abajo. Sí, espectacular. Y me dijo, quiero hacer algo con esto, ¿qué se te ocurre? Le dije, let me think about it.
y monté un lounge alucinante con DJ booth, o sea, the coolest Conectado spot. así abajo del restaurante. Sí, Entonces llegabas al tenías ahora restaurante y había, o sea, había una fila a la vuelta a la cuadra para entrar al D-Lounge, se llamaba. Ok. Y se volvió un punto súper, súper importante en Soho en esos años, en un año y medio que lo llevé. Y así fue. Después subí a hotelería, me terminé en hoteles super cool en Soho. Así llegué a Nueva York. Cuando esto está pasando, que por supuesto que como tú lo acabas de decir, ¿cómo me voy a perder esa oportunidad? O sea, nuevamente unas coincidencias, terminas en Nueva York con esta gran oportunidad. Cuando esto está pasando, para yo tener una idea, ¿qué edad tenías más o menos? Cuando estás en Nueva York, tienes esta oportunidad de D-Lounge, estás montando un proyecto con una persona que ya está en esa industria, o estás aprendiendo con alguien que ya caminó esa industria. 24, 25 años. 24, ¿no? 25 años. 24, 25 ¿Y pasas en Nueva York qué tanto tiempo? Bueno, en Nueva York, cuando arranca esta carrera de hospitality, para mí Nueva York porque es mucho más importante que la de Miami. Ok. Porque Nueva York es, o sea, Sí. service industry is everything, ¿no? Llega un punto donde yo estoy tomando clases de voz. A los 3 meses de instalarme en Nueva York, empiezo a tomar clases con un profesor muy prestigioso, una persona, un vocal coach. So, estabas en hospitality porque habías llegado con ella, pero la música on the side y en paralelo siempre. Bueno, la idea era que la música fuese lo primero. Ya. Pero el hospitality me agarraba, y en hospitality en Nueva York son horas y horas y horas Eso de te iba a trabajo. decir, o sea, si tú has estado ahí, si tú has estado involucrado de alguna forma u otra, o si conoces a alguien que está en ese mundo de F&B, hospitality y demás, sabes que te ocupa, sí, y te ocupa, por eso decía lo de la música, cómo Sí, bueno, se estaba compaginando en paralelo. Yo queriendo, así guerreando, y llego, tengo 6 meses tomando clases una vez a la semana con este profesor. Ok. Como a los 2 meses, como a los 3 meses, ya me siento, llego a la clase, él tiene su piano, hace vocalizing, o sea, empiezo a calentar la voz. Ajá. Y llego a un rango y se me quiebra la voz y me dice, siéntate un momento y vamos a hablar un poco de lo que está pasando. Y le digo, ok, vamos, ok. Me dice, no hay manera de que tú no puedas pasar ese rango de voz. O sea, para ti, tú eres tenor y así, eso se te hace fácil. Se te debe hacer fácil. Te está costando mucho y porque estás fatigado, estás cansado. O sea, te siento la voz ronca. O sea, no estás donde debes estar. Cuéntame. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Porque me estás pagando mucho dinero y no estás avanzando como debes avanzar. Y creo que esto es un momento muy importante en tu vida que vas a tener que tomar una decisión. Y hasta hoy en día, o sea, Alberto se llamaba el profesor, increíble. O sea, cuando me dijo eso dije gracias. Te cayó así como un balde de agua fría, ¿no? Sí, le dije gracias por permitirme y darme licencia de poder hacer algo que es lo que he estado sintiendo y que no, por miedo no he querido desconectarme de la música porque me parece... Y le dije, primera vez que vivo en Nueva York, me la paso en un club de jazz porque me encanta el jazz y en esa época todo el mundo fumaba. Ah, o sea, claro, todo el mundo fumaba claro. indoors. Adentro, indoors, sí, esa vaina. Conversaciones en clubs de jazz. Primera vez que vivo una experiencia de discoteca de Nueva York. O sea, impresionante. O sea, hasta las 6 de la mañana, 7 de la mañana, música electrónica. No la había vivido. Claro. Bandas de rock. Punk. O sea, estoy viviendo el mundo de Nueva York. Sí, una megápolis a tope, ya trabajando allá, viviendo allá. Total. Sí. Y me dijo, ok, increíble. Le dije, yo voy a ser mejor músico si sigo explorando esto y no me puedo limitar a algo tan estricto. O sea, y cantar a un nivel profesional es sumamente estricto. Claro. Vocal cords son muy delicados, las cuerdas vocales, o sea, hay que cuidarlas mucho, hay que comer bien, o sea, descansar bien. Bien es un músculo que hay que, pero sobar constantemente. Yo no me veía haciendo eso, o sea, y cuando estudiaba you're all in, o sea, estás en la universidad y no estás pensando, o sea, estás estudiando, estás academia, o sea, lo máximo. Y también algo interesante es que para yo llegar a algo en el mundo operático, por ejemplo, tenía que volverme muy bueno en cantar las óperas populares.
O sea, Ok. eso era muy importante. Y cuando yo estudiaba, las óperas populares eran importantes, pero como era académico, habían piezas de música interesantísimas, óperas francesas, oscuras, rusas, alemanas. Entonces, o sea, interesantísima, música contemporánea, óperas contemporáneas. Y me llamaban la atención. También yo como tenor, el tenor siempre es como que el príncipe, el dolor y el drama, y después la princesa y el amor, ajá. ¿sabes? Romeo y Juliet, ¿no? Ajá. Y ese era el rol que tenía que cantar yo. Pero el barítono Ok. era el rol que me gustaba, porque era era como the person that I aspired. O sea, yo aspiraba a ser intelectual, yo aspiraba a ser no superficial. O sea, Ok. el barítono era el que cizañaba, el que buscaba las vueltas, igual que el bajo. El bajo también, o sea, el que canta. Pero el barítono era como que el personaje. Yo quería ser barítono, pero no era Ok. mi voz. Ok. Entonces como que perdí el interés cuando empecé a buscar la carrera, como que el tenor no era lo que realmente me llamaba la atención como persona, como Ya. personaje, mejor dicho. Claro, como performer, Como digamos. personaje, sí. Ajá. I wanted to be the weird, the interesting guy, not the good looking, like, the guy that wins. Ok. I wanted to lose. Ok. I wanted to be the underdog, ¿no? Y bueno, entonces como que por ese lado también filosóficamente como que no me sentía que me identificaba con los personajes. Entonces terminé, o sea, como que puse la música como performance a un lado Ok. y seguí escribiendo. Ok. Porque yo estudié composición también. Ok, Entonces, ok. seguí escribiendo, escribí para TV, escribí para ballet, escribí para varias producciones y empecé a DJing en esa época también. Ahí comienzas. Sí, O sea, ahí llega porque mencionaste que más temprano tú pedías ya las radios a tu mamá. Entonces, Sí, sí, ahí sí. ya jugabas con tapes, con mezclas Sí, y sí. eso. sí. Pero no habías tenido experiencia de comenzar a DJing, a estar haciendo DJing hasta tus 25. Hasta Nueva York. Sí, mi hermano mayor tenía turntables en su cuarto Ok. y a mí siempre me Eso llamaba. sí lo la habías atención. visto, ya Sí, habías lo había estado visto, alrededor de... Total. Ya habías estado alrededor Total. de... Y él estaba en ese mundo de discotecas en su época, le tocó esa época a mí. O sea, yo quería que me llevara, ¿no? Y él me decía, no, peladito. No encajabas ahí, no No, estabas no. encajando en el plan. Y él me lleva 8 años, entonces era Claro, una imagínate. distancia. Sí, Como entonces, yo con Jiménez, o sea, exacto. 8 años, tal cual. Exacto. Entonces, yo lo había visto, pero cuando llegué a Nueva York, en el lounge, ese primer lounge que hice, yo contrataba DJs. Ok. Y a las 4 de la mañana que cerraba la discoteca, que cerraba el lounge, se quedaban los DJs y nos tomábamos unas cervecitas y empezaba, mientras we broke down, and they taught me how to DJ con vinilo. Y ahí empecé como que, wow, I was like, this is incredible, ¿no? O sea, So, esto era en su momento, it was a new thing for you y estabas comenzando entonces a disfrutarlo. sí, Ok. sí. Y Ya- bueno, y por ese lado me fui con el DJ y me fui con la composición y siguió la carrera de hospitality dándole Ok. fuerte. Esta etapa que tú tienes en New York, que claramente por la época, porque ya estabas trabajando, porque terminaste haciendo hospitality y en un lugar que estaba siempre la música andando y todo esto que estás contando, claramente es una época importantísima y que te forja y te da gran parte de seguramente de la esencia de quién es Eduardo hoy día, ¿no? Esa etapa ahí. ¿Qué tiempo tú pasas en Nueva York? Casi 8 años. Casi 8 Sí. años. O sea, Sí, ok. casi 8 años. Ok, 20 early a tus 30-ish, por Sí. ahí comenzando. Ujú. Ok. ¿Qué pasa después de Nueva York? Me canso de Nueva York. Entiendo que es El pesado, trote, claro. el trote. Y llegó un momento que yo salgo de mi apartamento. Yo me despertaba tarde. O sea, en Nueva York en el invierno me despertaba tipo 1 de la tarde y a las 3 de la tarde ya yo volvía otra vez al trabajo. Pero ya cuando salía del apartamento y cuando salía a la calle ya estaba atardeciendo. Ya a las 4:30 ya estaba oscuro. Claro. Y llegó un momento en uno de esos inviernos que salgo del apartamento y miro a la derecha y miro a la izquierda y digo, o sea, como que puro concreto y dije, Frío, gris. yo soy caribeño. O sea, llegó un momento que dije, ¿cuándo fue la última vez? Además, tuve un momento de reflexión de pensar en el horizonte. O sea, ¿cuándo fue la última vez que yo veo el horizonte? ¿No? Wow. Qué Y locura. cuando me di cuenta de que tenía mucho tiempo que no veía el horizonte pleno,
en su amplitud perfecta, dije, me voy a Miami. Me voy a agarrar unos días y me voy a Miami a sentarme al frente de la playa y ver ver el horizonte y como que reflejar la importancia del horizonte para mí. Claro, y esa decisión que amaneces un día y tienes esa realización después de 8 años, que sí, conozco personas que han vivido en Nueva York, han trabajado en Nueva York, y creo que si hay algo, dos cosas que la gente coincide es que es una ciudad, como tú acabas de describir, que tiene de todo para todo el mundo. Claro. O sea, si tú quieres un grupo de, no sé, personas que tienen Golden Retrievers y salen a correr 5 kilómetros, hay un grupo específico. O sea, esto me decía una amiga que vive allá y dijo, hay gente para todo, grupos para todo. Entonces, es increíble la experiencia. Sí. Pero así también en lo otro que coinciden es en que puede ser overwhelming en algún momento, ¿no? Sí, pero depende, o sea, yo me doy cuenta de que, o sea, se vuelve overwhelming para mí porque me doy cuenta de que yo no soy de ese tipo de contexto. Uh-huh. O sea, yo me crié en Caracas, pero Caracas tiene un cerro precioso que se llama el Ávila, que es un parque nacional. Claro. O sea, que estás conectado a la naturaleza 100% a cada rato. Me la pasaba en el mar, surfeaba desde niño. Entonces, como que me fui a Miami como que para reintegrarme en ese contexto, así fuese en Miami, ¿no? Claro, que sí, es Miami, por supuesto, pero es mucho más similar a nuestros países latinos, claro. ¿Sabes? Tienes Miami Beach, tienes la playa, sí. Es una ciudad, la gente es un poco más laid back que Nueva York, más caliente, más cálidas. Pero realmente para mí era estar sentado en la playa mirando el horizonte, porque como que ese tema del horizonte me llamó mucho la atención en ese momento, en reflejar en él y pensar en él. Y caí como que en el realization mío de que el horizonte para mí siempre significaba el más allá, el unknown. Ajá. Porque ves al horizonte en What's on the Other Side. A mí siempre me fascinaba los cuentos de los marinos y los galeones. De tratar de llegar al final del mundo, ese pursuit de qué hay más allá. Yo tuve una obsesión en un momento con Cristóbal Colón, o sea, con el concepto de agarrar y buscar nuevos... De montarse en unos barcos de madera en 1400 y cruzar el mundo entero. Un power trip total. Impresionante. Sí, un power trip total. Y también hubo una película en los late 80s de Ridley Scott que se llamaba 1492 con Gerard Depardieu. Y una película que para mí era lo máximo. Y esa película me le echó como que leña al fuego de esa curiosidad. Y recordé... Tuve una semana en Miami muy linda recordando todas estas cosas de la importancia y terminé diciendo, bueno, where is the horizon that I want to see? O sea, ¿qué tan lejos puedo ir y llegar al borde y que no puedo ir más y pensar qué hay más allá? Y dije, California. O sea, tiene que ser California. Y fui a Los Ángeles, me invitó un amigo a como el segundo Coachella. En esa época. Y fui a Coachella y después terminé 2 semanas en Los Ángeles, solo viendo Los Ángeles y dije, no me mudo. O sea, conseguí el paraíso. Suficiente Nueva York. We're done. Muchas gracias por todas las experiencias, toda la formación. 8 años, Los Ángeles. Total. Que Los Ángeles, por eso cuando lo dije antes, Nueva York, Los Ángeles, que son estas dos referencias donde el arte, la gente cada uno anda a su trip, hay muchas cosas por ver y hacer. Comparten eso, de que tienen esa esencia de que la gente está pursuing estos grandes sueños y aspiraciones, pero sí son dos estilos totalmente distintos. Sí. Y esta pregunta siempre cuando las personas me cuentan que han tenido un cambio radical como ese, como el de mudarse de ciudad o de país, etcétera, ¿a Los Ángeles ya llegabas con un plan o nuevamente llegabas a ver qué te ofrecía esa ciudad y qué podías hacer dentro de esa ciudad? No tenía plan, el único plan era dejar hospitality. Y sí tenía plan, dejar hospitality, llegar a Los Ángeles y aprender producción, o sea, montar un estudio personal, una cosa pequeña, pero entender producción y meterme de frente, leer manuales, comprar equipos. No había hecho producción nunca y fue lo que hice, conseguí un espacio increíble en downtown en Los Ángeles y me encerré como por un año casi
escribiendo música, grabando, invitando músicos para que grabaran, experimentando, no sabía lo que estaba haciendo. O sea, de hecho, y grabé un disco. Grabé un disco también como que pensando en las raíces mías musicales y creando como que fue un momento también importante porque para mí en la universidad siempre la improvisación nunca existía, a no ser que fueras jazzista. Jazz, ¿no? correcto. Yo no era jazz, Correcto. yo era clásico. Entonces, para mí la improvisación es importantísima en mi vida, o sea, porque me la pasaba improvisando y no fuera de la música, ¿no? O sea, ni pensar en la música, sino me la pasaba improvisando en la vida. Sí, persiguiendo qué más hay allá afuera y Exacto. encontrando y buscando y probando. Pero nunca había entrado en un ámbito musical Improvisación. ¿sí? Ajá. De improvisación. Y grabé un álbum, se llamaba First Take Sessions, y el álbum básicamente un solo take, press record, you sing, whatever, sing, play piano, play drums, percusión, lo que sea, guitarra, pero ese take era el que iba al álbum. First Take Session. First Take Sessions, Wow. se llamaba el álbum. Pero fue muy como fue una mezcla como de rock, son cubano, sonero. Y ya esto grabando y produciendo tú y mezclando tú Yo diferentes hacía todo. instrumentos Sí, yo todo. o ya con estos otros músicos que estaban invitando o tú. Más que nada yo Ok. invité dos o tres músicos en un momento, Ok. pero a la final como que no usé lo que ellos grabaron, sino Ok. lo que yo quería. Claro. Ok. Y ese el first take mío, Claro. porque lo sentía más genuino de mí. Y esto para entender, aquí estás mezclando ya en turntables que No, tú habías explicado sí. o... Pero el DJ no, como que no era realmente el DJ era como un hobby, no era Ok. y no lo seguía. O sea, yo Ok. quería montarme en un escenario con una guitarra en rock. O sea, Ok. I wanted to rock out. Ok. Y me mudé a Los Ángeles y me mudé a Hollywood, a la cuna de Hollywood, para ir a todas las barritas de mala muerte donde habían bandas de rock, indie rock. En esa época las bandas más eran like The Strokes, Ajá, Black ajá. Keys, Interpol. O sea, como Ok. este indie rock Ok. que me encantó y yo quería eso, pero con un flair latino, como hubo un músico en Miami que a mí me encantó y me sigue encantando, que fue increíble, que sacó un álbum que me voló la cabeza cuando lo escuché, que se llama Neil Lara. Neil Lara. Cuando estaba estudiando en Miami, sacó un álbum y era como un rock cubano. O sea, percusivo, tocaba el cuatro. O sea, era increíble. Te lo va a pasar. Increíble el álbum. Y Neil, no sé qué le pasó, pero ese álbum me marcó mucho y quise hacer algo similar cuando empecé la música. Robbie Draco Ross era alguien que me gustaba muchísimo. En ese momento estaba sacando álbumes increíbles. Justo en ese momento estoy yo montando mi estudio. Monté un disco que se llama Mad Love, que era como... me voló la cabeza ese disco. Entonces, I wanted to rock out. I wanted to be on stage. Y ahí se fue evolucionando un poco el estudio. Y de repente tuve un chance encounter, que me volvió a traer el hospitality a mi vida. Lo que dijiste al principio. Sí. En el momento que ya sentías que estabas como que se había ido, vuelve y aparece. ¿Qué oportunidades? Bueno, ese chance encounter fue un gerente con el que yo trabajé en Los Ángeles, en Nueva York. Me dijo, me mudé a Los Ángeles también. No puede ser. Estoy ahorita de gerente general aquí de este hotel. Era el Standard Hotel en Downtown. Y me dijo, estoy a punto de mudarme a una compañía de desarrolladora, que va a abrir 4 o 5 hoteles en la zona, en como que el Southern California. Y me dijo, me encantaría que trabajes conmigo y que te vengas conmigo y que me lleves el mundo de food and beverage. Uh-huh. Y le dije, no, brother, imposible. Wow. Me dijo, ¿cómo que imposible? O sea, usted es una oportunidad increíble. Le dije, no, brother, yo no quiero trabajar en operación, pero vas a necesitar a alguien que crea una experiencia. O sea, you need a vibe. I would love to be that guy, the curator. I would love to bring the music to the bar. I want everything donde se escuche música, yo hago la curaduría. Que si necesitamos músicos en el lobby, yo busco los músicos. Déjame crear la vibra. Y me dijo, como el experience. Y él, medio cizañoso, me dijo,
that's the way I can bring Eduardo. Ahí me dijo, that sounds like an amazing idea. Me dijo, vamos a hacerlo. Con tal de ya tenerte de este lado. Exacto, porque habíamos trabajado juntos y él sabía de que yo así como que haciendo la curaduría. Hands-on, tú eres hands-on. Estoy hands-on y voy a ayudarlo, ¿no? Y conocí los dueños de la compañía y me contrataron. Entonces, como que esta vez entré al hospitality como que bajo my way. Sí, bajo tu idea, lo que querías bring to the table a este grupo. Y traer creatividad al hospitality. Porque una de las cosas que me empezó a aburrir de hospitality es que ya... O sea, there's certain things... Standardized, sí. Sí, y esta era una oportunidad para crear experiencias en estos hoteles. Y ese fue mi primer pie en el mundo de the creation of experiences in hospitality. Sí. Y then again, es porque de vuelta tú te atreves a levantar la mano y a decir, hey, sí, yo creo que es esto. Claro. Claro. Que es lo mismo que te pasó en el restaurante de Tony. O sea, Tony tal vez necesitaba ver un mesero, pero tú no sabías, pero tú dijiste, mira, yo puedo traer esto a la mesa. Total. Yo creo que hay algo muy interesante en esa idea de cuando tú eres bien apasionado o has trabajado o no necesariamente tiene que ser en tu pasión, tal vez en tu área técnica de conocimiento, pero cuando tú sabes el esfuerzo que has hecho y el recorrido que has caminado y estás confiado de decir, yo puedo traer algo a la mesa y te atreves a levantar la mano, comienzan a abrirse estas puertas así, ¿no? Sí, me ha pasado así. Y eso sí, y creo que aquí se ve reflejado en eso, que son dos ocasiones donde tú dices, es esto lo que yo creo que donde yo mejor puedo traer. Te podrían haber dicho que no, claro, pero era esa la vía y así vas y en unas te dicen que no, otras te dicen que sí. Entonces entras con este grupo, comienzas a crear experiencias pensado en los consumidores que van a ser parte de estos diferentes lugares de hospitality. Y sé que hoy día todo esto que me has estado contando, que es como el background de cómo llegaste, cómo tuviste experiencia en dos de las dos megápolis más importantes de todo Estados Unidos, llega un momento donde sé que transicionas tú también a involucrarte ya y hoy día tienes varios proyectos también en donde eres socio. ¿Cómo es esa transición de una persona que entra, conoce la industria, poco a poco se va abriendo un espacio y después decir, voy por un primer proyecto propio? Totalmente accidental. O sea, igual de la manera de que se me fue muy lindo en una carrera de hospitality en Nueva York y Miami, fue igual o sea, del llegar a ser dueño de hoteles. O sea, yo jamás en mi vida pensé de tener un hotel. De repente sí fantaseaba así con la idea de que a los 70 años me iba a ir a Venezuela a Margarita y montar una posada y hacer algo súper lindo y un bed and breakfast así súper lindo. Como que tenía esa idea así de que qué belleza, ¿no? Pero eso estaba bien down the line, ¿me entiendes? Eso estaba down the line. Hoy, y todavía está down the line, pues ya se mudó, ya no son a los 70 sino quizás a los 90, pero ya nunca me imaginé. Entonces, lo que pasa algo muy lindo, que yo empiezo a crear una comunidad de música en Los Ángeles bastante importante. Claro, porque tú ya estabas poniendo la experiencia a través de la música, que es tu área de expertise, lo que más te disfrutabas, comienzas a conocer todo tipo de artistas. Y empiezo a producir eventos, ya fuera de los hoteles. O sea, yo empiezo a producir eventos y de hecho consigo una esquina preciosa en Downtown LA y monto una barra propia. O sea, tengo ya my music haven en LA, que es mío. Y empiezo a crear eventos en la barra y crear eventos en la ciudad, en warehouses, underground parties, todo este tipo de cosas. Y empiezo a crear una comunidad súper linda y una comunidad con a lot of trust. ¿No? Porque nunca lo hice. La barra obviamente era un negocio, pero los eventos, if I would break even, I would be happy. O sea, nunca me interesaba hacer dinero, lo que me interesaba era crear cosas especiales. Eso te iba a decir, o sea, tu interés estaba en crear experiencias, o sea, hostear y que la gente, o sea, de verdad tienes ese disfrute en que la gente venga a una experiencia que tú pasas de tu mente a una realidad tangible y la gente diga, wow, qué increíble. Sí, y se logra lo intangible también, que es lo precioso, ¿no? Entonces, cuando pasa todo eso y me está yendo, la comunidad va creciendo y mi reputación va creciendo como alguien que trae música a Los Ángeles, porque traía mucha música de afuera, que trae música a Los Ángeles o sea, it was significant, era un momento importante en la música underground de Los Ángeles y
Cuando pasa todo eso, me andan diciendo, tienes que conocer a este tal Kafir. Tienes que conocer a este tal Kafir porque creo que se van a llevar muy bien y se van a complementar. Más tarde me entero, cuando conozco a Kafir, que le estaban diciendo lo mismo a él. Tienes que conocer a este tal Eduardo. Porque Kafir, en su momento, y muy inspirado por Burning Man, también empieza a crear espacios preciosos, instalaciones de carpas de marroquí con alfombras, o sea, espacios para pasarla y vivir una experiencia preciosa. Su boda, a la cual no fui porque no lo conocía, pero montó un campamento como de 40 carpas, wow, con un circo, o sea, una cosa totalmente from the ground, ¿no? Y tenía mucha experiencia él con logística y con creación de espacios preciosos. Cuando nos conocemos, a los 20 minutos, era como si nos habíamos conocido hace 50 años. No te creo. Hablamos muy poco de negocio y lo que hablamos fue de valores, o sea, y sin darnos cuenta, o sea, no era que... Pero hoy en día pensamos en ese momento y hablábamos de lo que nos hace feliz, de lo que nuestros pasados, lo que queremos hacer en el futuro, qué es lo que le queremos brindar nosotros a la humanidad, o sea, nuestras filosofías, y realmente muy, 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 muy o sea, una conexión impresionante. Un clic inmediato. Inmediato. A los 45 minutos dijimos, pongamos fecha y hagamos algo juntos. No te creo. Y eso fue creo que eso fue a principios de septiembre. Dijimos, el 31 de octubre, Halloween, hacemos un evento en tal sitio y montamos un campamento en un rancho espectacular en Los Ángeles. Y el evento fue un hit total. Y empezamos a hacer eventos porque nos dimos cuenta de que we won together. O sea, él es un maestro en logística y en problem solving, o sea, un cráneo. Y yo también artista. Pero o sea, lo que hacíamos era que construía y yo llenaba. Construía y llenaba. Se nos hizo... Y ya tenía la comunidad yo de gente que en estas experiencias. Entonces... Fue un hit total. Increíble. Y creamos una compañía de eventos y ni siquiera la llamábamos compañía. O sea, era como que, what's the business model? Let's just keep doing it. Vamos a ver qué pasa. Claro, veamos hasta dónde llega el horizonte. Dónde llega, a ver qué pasa y cuánto dinero vamos a hacer en el próximo evento. Barely breaking even. Let's do it. Porque es que se sentía muy natural y se sentía, o sea, que conseguimos nuestro propósito, ¿no? Y vas creando también, que por lo que me has contado hasta ahorita, lo has mencionado un par de veces, que creo que tiene una importancia, y me imagino que para Kafil también sigues creciendo y creando mayor conexión con esa comunidad que estaba llegando a sus eventos. Claro, y más profunda. Claro, porque cada vez les das mejores y mejores experiencias y nuevas. Y o sea, era como se volvió como una iglesia realmente. O sea, la gente venía porque era el momento de ser lo más auténtico, la creatividad, el pampering de cada uno de nosotros. Teníamos muchos momentos importantes, como para ir a un evento tenías que mandarnos un email explicando por qué, why would you trust us with your time? Wow. You can do anything you want in the world. Por cómo confiar en nosotros. Y la gente nos escribía preciosuras íntimas de por qué ese evento próximo era importante en sus vidas. Me divorcié y he perdido el amor de mi vida. Se murió mi mamá. Dejé mi trabajo porque no puedo más trabajarle a Pepsi-Cola porque destruyen el planeta. O sea, y era como que, y el evento de ustedes es el momento para yo validar lo que realmente quiero hacer con mi vida. Y conectar con like-minded people que están en el mismo trip. Wow. Entonces, para nosotros eso era súper inspirador, porque era como que, wow, this is amazing, we're doing something esto es importante, lo que estamos haciendo. Y nos inspiraba también porque decíamos, o sea, nos inspiraba en ese sentido, y también nos causaba un sentido de responsabilidad muy fuerte, porque decir, estamos creando el contenedor para que estas cosas se realicen y que se pueda validar estos sentimientos, estas emociones. Y bueno, nos fue muy bien con esos eventos. Y una vez hicimos un evento en Tulum
Ok. Me invitó un amigo que estaba abriendo un hotel y nos dijo, ¿por qué no lanzamos mi hotel con tu evento? Ok. Perfecto, lo hicimos, fue un hit total, fue espectacular. En ese evento nos llega un señor y nos dice, o el tío de un amigo nuestro nos dice, tengo un terreno muy lindo en Tulum, si el año que viene vuelven, se los pongo a su disposición y armen su... armen su campamento, porque siempre hacíamos campamentos. El hotel en Tulum fue porque mi amigo montó el hotel y fue let's launch it con el hotel. Pero queríamos hacer campamentos. El próximo año fuimos al terreno, lo vimos y y empezamos a planificar un campamento y empezamos a vender el evento. Se vendió rapidísimo y teníamos una lista de espera y pensamos, bueno, vamos a hacer... El evento era del 27 de diciembre al 3 de enero, una semana entera. Wow. Y en octubre ya estaba vendido el evento, entonces como que se nos armó una lista de espera de la misma cantidad de gente que fue el evento y dijimos, hagamos una semana más. Una segunda fecha, claro. Una segunda fecha, hacemos back to back. Perfecto, se vendió esa segunda semana, otra lista de espera, podemos hacer tercera semana, let's do it. Y el dueño de la tierra nos dijo, no se vayan, o sea, si no se tienen que ir, hagan lo que quieran y cuánto tiempo quieran. Y nos quedamos, Cafiri y nos quedamos así como que, bueno, no hay que regresarnos a Los Ángeles, qué rico estar en el Caribe mexicano. Tulum estaba en su punto de perfección. Y dijimos, bueno, vamos a hacer pensemos que esto es un pop-up, ¿no? Como un pop-up hotel, un campamento pop-up. Entonces empezamos a pensar en la logística de que llegue un huésped, pero no hay recepción porque no es hotel. Entonces, pero no, hay que... una carpa. Hay que asignarlo, una claro. carpa tiene que ser la recepción. ¿Y cuál va a ser? Y el restaurante. ¿Y cómo hacemos para alimentar a la gente por tanto tiempo? No puede ser una cocina debajo de una palapa. O sea, hay que montar algo. Construimos un restaurante y de repente nos miramos así como que, brother, tenemos un hotel. No te creo. Sí, tenemos un hotel. ¿Qué es esto? ¡Qué increíble! El primer Habitas en Tulum. ¡Qué increíble! Sí, accidentalmente, totalmente, o sea, conseguimos un socio para darnos una inyección de cash ahí importante. Y así se crea el primer Habitat, no te puedo creer. Y así fue el primer Habitat. Y Cafiri y yo literalmente lo construimos. Yo tenía pelo negro antes de ese, te lo juro. O sea, yo veo fotos de un mes antes de la apertura de ese hotel. De 10 años antes, dirás, porque estaba... No. O sea, impresionante como envejecí en la construcción de ese hotel. Nosotros estábamos acostumbrados ya habíamos hecho varios campamentos 3 años seguidos en Burning Man, juntos. Ok. Y llegamos a Tulum y dijimos, bueno, si podemos hacer en la medio de la nada un si podemos organizar. Lo podemos hacer en Tulum. Claro. Burning Man es a piece of cake. No te puedo creer. En comparación no te puedo creer. a construir en Tulum. Sí, ¿Y eso por qué? Solamente out of curiosity. Porque no teníamos experiencia construir cerca de las épocas de las Navidades. La gente ni te llega al trabajo. O sea, el problema de las divisas. Todo tenemos dólares. Entonces, para México todo es red flag. Porque ¿quiénes son estas personas que están...? O sea, bien complicado. O sea, muchas complejidades que no se imaginaron porque lo veían tal cual como, hoy vamos a hacer otro camp más. Nos dimos 2 meses para construir este campamento hotel. Y nos tomó 4. El hotel hoy día es el hotel que construimos en 4 meses. Eso es inaudito. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, quedó la estructura así el hotel del Habitat. Es el mismo hotel que construimos en esos 4 meses. En esos 4 meses. Construimos un hotel completo. Impresionante. Entonces, de ahí salió también el modelo de Habitats. O sea, construcción rápida, ligera. Sale también la parte ecológica donde decimos, this is the way to build because we can pick up and go. O sea, claro, menos es más en ese sentido de la filosofía que tiene Habitats como hoteles. Exacto. Y algo que se me acaba de ocurrir ahorita es que con esa idea de menos es más a nivel, digamos, estructural para Habitats, que se dieron cuenta que podían hacer cosas ligeras y demás, creo que entonces tienes que estar heavily relying en que tus experiencias sean espectaculares, porque tal vez no es este hotel, ¿sabes? Tipo palacio que tiene las murallas, ¿sabes? Sino complementas en
espacio en el que vas a convivir, el tipo de gente que te llega, las experiencias musicales, la comida, claramente, que ahí tú ya tenías muchos años de estar conociendo esa parte. ¿Cómo tú dirías, si podrías describir ya esto que no es el campamento, sino que se vuelve un hotel que construyen en 4 meses? ¿Qué tan importante tú dirías que eran las experiencias que la gente vivía y lo que les comentaban ustedes para ustedes seguir ajustando? O sea, ya pasa de ser un campamento donde la gente sí va a sentir que se está quedando, ¿sabes? En un hotel específico, como va a quedar aquí. ¿Cómo fue esa experiencia de ir como fine-tuning las cosas que iban encontrando? Súper pregunta y qué excelente observación, porque y de todas las entrevistas que he tenido, siempre cuando cuento eso, yo lo cuento y no es una curiosidad de alguien, así que está buenísima la observación. La duda que tuvimos al pasar de crear experiencias a terminar teniendo un hotel era que pudiésemos mantener esa esencia. ¿No? Y la palabra esencia perdura en la trayectoria de Habitas hasta el día de hoy. Y nos daba miedo de que ahora vas a Expedia o Booking.com y puedes ir a Habitas. Antes tenías que mandar ese email para decirnos por qué, ¿no? Para venir al campamento, exacto, que era una cosa marcada de 7 días. 120 personas, 7 días. De repente ya ahora van a pasar cientos de personas por la puerta que nunca llenaron nada. Lo que entendimos muy rápidamente fue que el valor humano era la esencia de Habitas. El poder nosotros inculcar no necesariamente un negocio, sino un propósito en la vida. Y esa parte para nosotros esa fue la razón por la cual Kafir y yo nos conectamos tan fuertemente. Porque los valores los teníamos y era como que no se puede perder el tiempo en hacer cosas que no tienen valor, no financiero, sino como propósito y como impacto positivo en el planeta. Que lo primero termina siendo un byproduct. Cuando haces experiencias increíbles, cuando haces experiencias que están pensadas como en el consumidor, en la persona que viene a darte esa confianza, porque tú hablaste un poquito más atrás de qué es lo que te hace regalarme tu tiempo, que al final es tu tiempo y tu energía. Tienes tantas opciones que tú me lo estás dando la confianza a mí, yo te la voy a respetar esa confianza por hacer cosas increíbles. Entonces, lo primero que tú dijiste que claro, al final todos estos proyectos, a pesar de que lo has mencionado, que algunas fiestas si quedabas break-even, pero tú estabas feliz porque estás construyendo una marca, estás construyendo un nombre, al final esa rentabilidad que iban a tener los proyectos, porque seguramente así los tuvieron y así los tienen, lo estabas poniendo como un byproduct, no como el primer indicador que te jalaba a hacer cosas, recortemos aquí un poquito y cambiemos aquí un poquito, sino estabas pensando en ¿qué más puedo hacer? ¿Y cómo mejor lo puedo hacer? Exacto, como experiencia. Claro. Y el valor humano. O sea, hubo un momento importante cuando estamos construyendo el hotel que Kafir está completamente inmerso en la construcción. Yo me encargo de los recursos humanos. Okay. Que ni siquiera, o sea, yo había obviamente hablado de HR y recursos humanos en las compañías que había trabajado de hoteles antes. Pero nosotros estábamos haciendo eventos y ¿qué es HR? ¿Qué es eso? No, o sea, en el contexto nuestro. Claro. Pero yo me encargo de los recursos humanos y me doy cuenta cuando empiezo a entrevistar gente, entrevisto gente que tienen capacidad, tienen un skill set, pero no tienen ese calor y esa humanidad preciosa. Y México está lleno de gente con una humanidad preciosa. O sea, gente el mexicano es muy servicial, ¿no? Entonces, cuando empiezo a entrevistar a gente para las diferentes posiciones de los departamentos de este nuevo hotel, pero, o sea, el desbalance de calidad humano con skill set o sea, no había comparación. Era pura calidad humano sin mucha experiencia y skill set. Okay. Y tomé una decisión en ese momento de que el skill set no era lo importante. Que se podía adquirir en el camino. Yo puedo entrenar a quien sea, pero el willingness to learn, el querer ser mejor persona, eso no se compra. Eso no se puede enseñar. Es la verdad. Entonces, por esa parte, me di cuenta de cuando ya se montó el equipo, desde los gerentes hasta abajo, porque y porque Kafir, y también me di cuenta de que, y entendiendo también
como que el mundo laboral de Tulum, nos llegaba gente que estaban escapándose de otros hoteles porque no aguantaban la tiranía, ¿no? Que es muy común en los países latinoamericanos, ¿no? Y eso era, por ese lado nos orgullecía mucho a Cafir y a mí el poder ser disruptivo en ese sentido. No solamente con el modelo de un hotel, sino también ser disruptivo en el sentido de que la gente nos llegaba y nos decía, "You're the only place I want to work". Porque hay respeto y porque los empleados no me están... Me llegó Jorge, tu mesero, y me dijo que les das abrazos cuando llegan al trabajo. O sea, Cafir, era una familia, se convirtió en una familia preciosa para nosotros. Tenían ese ADN del camp, de esa esencia que el camp se volvió una familia esa semana. Seguramente estoy seguro que la gente que llegaba ahí... Y el ADN de la familia de Cafir, la familia mía, de tratar a la gente con dignidad y con amor. Increíble. Esos son valores que nos inculcan Increíble. desde niños, ¿no? Exactamente. Entonces, eso pasó y eso terminó siendo la esencia de Habitats. O sea, las experiencias son preciosas, obviamente. La curaduría de música, bueno, conciertos espectaculares, músicos increíbles, en el wellness también espectacular, mucha creatividad en ese aspecto, pero nada de eso valía nada sin ese calor humano. Eso era el core. Decidieron que eso fuera el core. Lo es todo. Lo es todo. O sea, nothing else come close. Ese es el núcleo del success de Habitats. Qué increíble. Y cuando empezamos a expandir e irnos a diferentes países, siempre era como que lo podremos lograr en otro país. Replicar esto de que se entienda que el core es esa columna vertebral son las personas, cada uno de los que está en el equipo de Habitats. El segundo hotel fue en África, en Namibia. Ajá. Nos ofrecieron un espacio increíble, lo fuimos a ver y dijimos, wow, hay que hacerlo. Aquí vamos a hacer. Hay que hacerlo. Cuando yo voy a hacer como el onboarding del brand, de la esencia, de los valores, que era como además de director creativo también y cofundador, era como que mi rol de ir y inculcar esos valores, ¿no? Cuando yo llego a Namibia, ya Cafir había ido en la época de construcción del hotel y me dijo, brother, cuando vayas, no te vas a querer ir. Te va a volver, no vas a poder creer la belleza de la gente de Namibia. Y yo muriéndome por ir y por fin voy y me doy cuenta de que iba a ser sumamente fácil replicar. Porque lo que entendí en ese momento y que se replicó en todas las locaciones de Habitats es que cuando se le da propósito a un trabajo y se le hace entender de que no es solamente venir a servir una mesa o arreglar una cama, al arreglar esa cama le estás cambiando la vida a alguien. Energéticamente y sin sonar esotérico, pero energéticamente la intención que le pone uno a ese trabajo, le cambias la vida a la persona. O sea, es una cosa del subconsciente intangible, pero sucede. O sea, y lo digo con toda la certeza del mundo porque lo vivo. Claro. ¿no? En el mundo de hospitality, porque me pasan miles y miles de personas por los hoteles y lo logramos. Es que viéndolo desde esta siguiente óptica que voy a mencionar, cuando tú estás en hospitality, piensa en qué condición vienen las personas a hoteles o a otros países. Van en la condición de que están buscando hacer un desconecte y un refresh y una recargada de su día a día cotidiano, ¿no? Sí. Y tú estás, como lo que tú estás diciendo, no te das cuenta, pero si lo miras de esa óptica, tú estás en la posición en donde tú estás realzando ese espacio importantísimo en la vida de esa persona. An amazing observation once again. O sea, I'm very impressed. O sea, eso es exacto. People come to you the best version of themselves. Dejaron el estrés dejaron el estrés del Nueva York, de Londres, de cualquier ciudad y se van al paraíso. And they're like, they don't even know. Ellos no tienen idea de la apertura que ellos tienen. O sea, lo vemos porque cuando recibimos a alguien a Habitats y lo sentamos y le decimos, may I have your passports? We take their passports and please sit here and take a moment. Y hacemos todo un ritual, ¿no? Se llama el Welcome Ceremony. Todo un ritual
en Tulum, la primera vez que lo hicimos, hay copal en Tulum, que es como una resina del árbol, Ok. y se quema esa resina y sale humo de la resina Ok. cuando la quemas, sobre carbón. El welcome ceremony, rapidito, es llegas, agarras ese polvito, esas piedritas, lo echas en el carbón mientras, antes de ponerlo en el carbón, you set an intention. Why am I here? ¿Por qué tomé esta decisión tan importante, que es sumamente importante para el resto de tu vida, estar en ese momento ahí? Y en el momento que estás pensando en esa intención, echas el copal sobre el carbón. Y en la mitología maya, cuando el copal sale se vuelve humo y sube a los cosmos, es tu intención y tu ser entrando a los cosmos. Ok. Y siendo parte de algo mucho más grande de ti mismo, ¿no? It's just Ok. you're now a bigger part than yourself. Y tenemos esa ceremonia cuando llegas a Hábitats con una música espectacular en el background, una banda sonora increíble. Y yo diría que de 10 personas, 7 personas se le aguadan los ojos si no lloran. Y si son parejas, se dan besos y abrazos y no se quieren soltar. That's the beginning of their... Claro, of así their- lo reciben. Así lo recibimos. O sea, that's the beginning. Así estás creando la fundación para el resto de tu vacación. Y el resto de la vacación, claro que cuando lo miras así, lo has vivido en carne propia y el equipo que está con ustedes, cuando lo miras así, es más fácil entender lo que tú dijiste, que esa persona que está encargada de la limpieza de X cuarto es parte integral de la experiencia completa de Y este ojo, momento que van a... cada persona que entra a trabajar en el hotel pasa por esa experiencia. Ellos viven esa experiencia. Claro, O sea, están entrando a un nuevo ecosistema laboral que no conocen, hay nerviosismo, ¿qué será esto? Y te dan esa experiencia. No importa el nivel desde gerente a mesero, al que lava traste, al jardinero. todos. Se les da esa experiencia y no pasa como pasajera. O sea, siente siente este momento y esta realidad de este momento. Eres parte de una familia ahora. Cuando la gente entra al hotel, ya todo el mundo sabe de que ellos también pasaron por ese proceso. Y es como, there's a sense of belonging. Claro, Es como que, tú también. Sí, yo también. ¿Sabes? Sin claro. decirlo. Claro, claro. Y es súper poderoso. Qué increíble. Ahí nos damos cuenta que el hospitality es una plataforma for change. Sí. It's not the typical es una oportunidad importantísima de ver lo que es una plataforma para un cambio importante en el planeta. Qué locura. Sí. Qué increíble proyecto. Y hoy día, ya para ir cerrando este espacio, nace de una coincidencia, de algo accidental, como bien lo has contado, que me ha parecido maravillosa esta historia de cómo arrancó Hábitats. Comienzas a tener oportunidades de abrir en otros países, ¿verdad? Si tuvieras que encapsular, digamos, de las diferentes dificultades, aprendizajes, victorias, errores, etcétera, que han tenido en expandir un negocio hacia próximos países, si tuvieras que poner algo ahí arriba en la lista, sé que hay muchas cosas, pero si tuvieras que decir algo ahí arriba en la lista que crees que ha sido fundamental para esa expansión del negocio, no sé, buenos socios locales o gran equipo, que ya lo dijiste, pero si tuvieses que agregar algo más como, no sé, elegir bien una locación o tener buenos proveedores, ¿qué cosa crees que ha sido fundamental que debería saber la gente cuando quiera irse a expandir sus negocios, si se lo permite la vida y el trabajo que tú haces, a otros países? ¿Qué cosas crees que son importantes? En la hotelería específicamente, yo creo que es importante, vuelvo a repetir, o sea, es mucho más allá del negocio, es una plataforma. Ok. For impact, positive impact, social, environmental, o sea, tiene que volverse una plataforma. Hoy en día pueden haber hoteles absurdos que abren y se gastan millones y millones de dólares en cada habitación y pisos de mármol y cosas absurdas. El lujo, ¿no? O sea, el lujo para nosotros es descalzo, naturaleza,
conexión humana. Yo creo que es importantísimo entender de que es una plataforma y si lo ves desde ese punto de vista, esas cosas no tienen valor. Lo material no tiene valor, porque eso no realmente no agrega un valor a la experiencia como plataforma, exacto. Claro. Pero en general, como emprendedor, lo que o sea, todo este cuento de Habitas precioso, todo lo que ha pasado, hoy en día ya yo me salgo de Habitas, porque Habitas se convierte en una máquina de hoteles. Y se convierte mi rol en la compañía se vuelve casi obsoleto porque ya la esencia no es el driver. El driver es ahora una inversión inmensa, una compañía que ya está abriendo hoteles por todo el mundo, estandarización de procesos, claro. Y deja de realmente tener esa magia. Sigue teniendo esa magia porque the core, que son los equipos on the ground, they're beautiful people. They're amazing people. O sea, sí tienen ese común denominador de que busca siempre contratar pensando en que seas una persona calidad Habitas, o sea, que tenga esa es la idea, okay. pero eso toma tiempo. Claro, por supuesto. O sea, no es una compañía tech. O sea, no es cómo lo volteamos lo más rápido posible. O sea, eso toma tiempo. Sí, crear cultura toma tiempo, esfuerzo. Hay que masajearlo y hay que darle echarle mucha agüita, ¿sabes? O sea, hay que nourish it, ¿no? Y hoy en día, o sea, Cafir y yo hemos dejado Habitas para empezar un nuevo proyecto. Okay. Donde nunca vamos a permitir que la esencia y los valores se comprometan. Y o sea, we want to become a business case study de cómo Patagonia, por ejemplo, es un perfect business case study. Okay. Una compañía multibillonaria que le dedica su revenue al planeta. O sea, es impresionante lo que está pasando con esa compañía. Nosotros, ya a los 50 años, ellos hacen un decreto, que Patagonia hace un decreto, los fundadores, de que o sea, the profit is for the planet. We want to do that day one. Increíble. ¿No? Con nuestra nueva compañía. Entonces, se llama Wonderful. Entonces, y no es un hotel, o sea, es una plataforma. O sea, lo que nos dimos cuenta con Habitas, el vínculo más importante para nosotros y que de lo que pudo haber llegado a Habitas es la plataforma de impacto. Wonderful empieza como plataforma de impacto. Son cosas que, o sea, claro, van aprendiendo con cada una de estas nuevas oportunidades, se van transformando y se van acercando más a esa próxima versión de un proyecto que esté alineado con lo que les hizo hacer ese match tan bueno hace muchos años atrás. Claro. Y no dejar que eso hay que... Pero you have to guard it with your life. Claro, protegerlo a todo costa. Sí. Qué increíble. Bueno, hay muchas otras cosas que me encantaría seguirte preguntando, pero por mantener el formato del episodio te voy a hacer una pregunta más para ya cerrar el episodio, que es una pregunta hipotética que le hago a todos los invitados cuando pasan por acá. Y siempre es muy interesante la respuesta de cada uno. Creo que está muy basado con las mismas historias que cuentan aquí. Y la pregunta es la siguiente. El Eduardo con el que yo estoy conversando hoy día tiene muchos errores, fracasos, aciertos, desaciertos, victorias, pérdidas, de todo en ese caminar de la vida, ¿no? Porque la vida es una montaña rusa, altas y bajos y de todo. Sin embargo, de una forma u otra, todo, inclusive hasta lo más malo, hasta lo que tú contaste a tus 15 años, así todo lo que uno pasa en la vida, uno lo encuentra manera de sobrellevarlo porque somos resilientes por naturaleza. Esa es como la naturaleza del ser humano, ser resiliente. Sin embargo, a pesar de tener esa resiliencia nata que tenemos como seres humanos, hay momentos que se sienten y se experimentan cuando estás ahí en el momento como muy difíciles, muy oscuros o de mucha incertidumbre, ¿verdad? Y fuese lindo tener a alguien que te pudiese decir algo en esos momentos que te ayuden a dar un poco de luces, ¿no? Entonces la pregunta es, si hoy día el Eduardo con el que yo estoy hablando, con toda la experiencia que ha recopilado en su vida, pudiese viajar atrás al pasado y encontrarse con un Eduardo en un momento de mucha incertidumbre, un Eduardo más joven en un momento difícil, y si se pudiese acercar a ese Eduardo y dejarle un solo consejo, ¿qué le diría?
Trust the process, yo diría. Hoy en día, yo cuando siento resistencia, siento angustia por algo que tenga una decisión que se tenga que tomar o lo que no se ha tomado, siempre digo qué belleza el proceso, qué belleza es el camino, porque cuando ves la trayectoria te das cuenta de que el camino fue algo, o sea, la impaciencia quizás no te hace ver el camino tan precioso que es. Por conmigo, sin duda, hubieron muchos momentos de impaciencia para mí que como que perdía la cordura el proceso. El camino es lo más precioso. Yo hoy digo que no me arrepiento de nada. Vivo una vida de gratitud y que vivir una vida de abundancia y en vez de escasez es lo más precioso que puede haber en la existencia del ser humano. O sea, el despertar, aunque no se siente y aunque sea muy difícil en ese momento por la dificultad, verlo como el vaso más half full and not half empty, sin duda. O sea, yo regresaría al Eduardito y le diría abundancia y gratitud. Increíble. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo, hermano. Ha sido un gusto conversar contigo y que nos hayas compartido parte de tu historia. A todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, es un gusto haber estado con ustedes una semana más. Recuerden, si ya llegaste hasta aquí, ayúdanos con 5 estrellas en el show. Suscríbete en los diferentes canales para cada vez seguir llegando a más personas a través de Latinoamérica. Y como siempre, nos vemos el próximo lunes con otro episodio. Bless.